Muy buenas, soy Daniel López y soy músico profesional. Bienvenidos a este curso musical que he fragmentado en varias partes y que cada una de ellas dispondrá de varios capítulos. Hace unos días en redes sociales os pregunté sobre qué temas queríais que tratasen estos cursos y el resultado de la votación fue teoría musical, historia de la música y tutoriales de trompeta. Ahora a continuación os voy a mostrar un esquema de cómo va a ir desarrollado cada curso. Bueno, como podemos apreciar en la pizarra, he esquematizado los puntos que vamos a ir tratando en cada episodio, ¿vale? Por ejemplo, en teoría musical, pues vamos a contar desde lo más básico, como por ejemplo explicar qué es un pentagrama, las claves, las notas musicales, el ritmo, las escalas, los intervalos. He puesto puntos suspensivos porque hay muchísimos más temas que tratar, pero que a medida que vayamos avanzando lo iremos comunicando sobre qué van a ir tratando los siguientes vídeos y así pues iremos desarrollando mejor la temática de teoría musical. También trataremos los instrumentos musicales, cuál es su mecanismo, qué tesitura tiene cada instrumento, detalles especiales o característicos del instrumento en cuestión, la historia, de dónde proceden y pondremos ejemplos de las obras más importantes de esos instrumentos. Como veis en el siguiente punto, hablaremos de la historia de la música. Desde sus inicios pasaremos por todos los periodos o épocas. Trataremos también las características y las obras destacadas de dichos periodos. También, en un punto aparte, trataremos sobre los compositores. Hablaremos del periodo en el que vivió, la vida personal, en el caso de que haya documentación, la vida profesional y, si el copyright no lo permite, os pondremos ejemplos de sus obras más célebres. Y como podéis ver, al final haremos vídeos tutoriales sobre la trompeta. Trataremos pues los primeros pasos, conoce a tu instrumento, en qué tesitura se mueve la trompeta, la boquilla, que intuyo que va a ser un tema en el que me vais a hacer muchas preguntas en los comentarios, el tema de la boquilla. También pues trataremos las posiciones de las notas y más adelante pues iremos dando un pasito más al frente y trataremos las escalas, la técnica, que es un punto fundamental a la hora de tocar ya no solo la trompeta, sino cualquier instrumento. Trataremos también métodos y ejercicios relevantes. Y por último, pues pondremos ejemplos de obras y algún vídeo interpretando pues dichas obras. Otro punto muy importante que quisiera comentar es agradecer a todas las personas que han visto mis vídeos y a los que se han suscrito. Y si tú aún no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas y le des a la campanita. Y otra cosa que quisiera aclarar con respecto a este curso es que va a ser de manera didáctica, explicado de la forma más sencilla para que lo pueda comprender todo el mundo, sea músico, aficionado, profesional o una persona que tenga ese gusto por aprender cada día alguna cosa nueva. Y también basado un poco en mi propia experiencia como alumno en primaria, secundaria, en escuela de música, en conservatorio, porque hay que seguir una programación y te enseñan pues a memorizar, haces el examen y cuando sales del aula pues ya se te ha olvidado todo.
Es por eso que en estos cursos voy a intentar que todo el que lo vea aprenda y sobre todo se lo pase bien aprendiendo. Y ya para terminar, también decir que estos vídeos sirven para los alumnos de primaria o secundaria que necesiten tener más información sobre lo que están aprendiendo en clase. Pido un poquito de paciencia a los músicos más avanzados, ya que iremos subiendo de nivel poquito a poco. Y esto es todo por hoy. En los próximos días subiré el primer capítulo de este curso musical. ¡Hasta pronto!